Bienvenidos a Misterios Oscuros. Antes de comenzar, los invitamos a compartir desde donde nos escuchan y los temas que les gustaría que exploremos en futuros episodios. Valoramos sus comentarios y consideramos cuidadosamente todas las sugerencias. Sin más preámbulos, comencemos, queridos oyentes. Prepárense para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar cada sombra en la carretera. Esta es la historia de Miguel Herrera, un camionero veterano que creía haber visto todo en sus 30 años recorriendo las autopistas de México, hasta que se topó con la Ruta del Diablo. Era una noche de octubre, fría y lluviosa, cuando Miguel recibió una llamada urgente de su jefe. Una carga especial tenía que llegar antes del amanecer a un pueblo perdido en las montañas de Michoacán. El pago era el triple de lo normal, pero había una condición. Tenía que tomar la carretera vieja, la que nadie usaba desde hace años. Miguel apagó su cigarro y suspiró. Conocía esa ruta. Los lugareños la llamaban la Ruta del Diablo, por una razón. Decían que los camioneros que la tomaban de noche nunca regresaban igual. Algunos no regresaban en absoluto, pero Miguel tenía facturas que pagar y una familia que alimentar. Así que subió a su Kenworth azul, revisó los espejos por última vez y se adentró en la oscuridad. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera vacía, lluvia constante y su radio tocando viejas canciones rancheras para mantenerlo despierto. Pero cuando llegó al kilómetro 187, donde comenzaba oficialmente la Ruta del Diablo, algo cambió. El aire se volvió más denso. La lluvia cesó abruptamente, como si una mano invisible hubiera cerrado las compuertas del cielo. Y en sus espejos laterales, Miguel comenzó a ver algo que no debería estar ahí. Luces que lo seguían a la distancia exacta, manteniendo siempre la misma velocidad. Al principio pensó que era otro camionero, pero cuando intentó establecer contacto por radio, solo escuchó estática y algo más. Susurros. Voces que hablaban en un idioma que no reconocía, mezcladas con lo que sonaba como llantos de niños. Miguel aumentó la velocidad, pero las luces en sus espejos hicieron lo mismo. Cuando disminuía, ellas también. Era como si estuviera siendo escoltado por algo que no quería ser visto directamente. Kilómetro 201. Ahí fue cuando vio la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. A un lado de la carretera, iluminado por sus faros, había un auto volcado. Un sedán rojo que parecía haber estado ahí por años, cubierto de óxido y vegetación. Pero lo que hizo que Miguel pisara el freno no fue el auto. Fueron las figuras que estaban alrededor. Eran altas, demasiado altas para ser humanas. Se movían de manera errática, como marionetas rotas. Y cuando sus faros las iluminaron completamente, Miguel vio que no tenían rostros, solo una superficie lisa y pálida donde debería estar la cara. El camión se detuvo con un rugido del motor. Miguel se quedó paralizado, observando a estas cosas. No se movían hacia él, pero tampoco se alejaban. Simplemente estaban ahí, como centinelas de la noche, vigilando. Fue entonces cuando escuchó el golpe en la puerta de su cabina. Tap, tap, tap. Lento, metódico, como si alguien estuviera tocando con huesos en lugar de nudillos. Miguel tragó saliva y miró hacia la ventanilla del conductor. No había nadie, pero los golpes continuaron, ahora más fuertes, más insistentes. Bang, bang, bang. La cabina completa se sacudía con cada golpe. Miguel encendió las luces interiores y revisó todos los espejos. Las figuras altas seguían junto al auto volcado, inmóviles. Las luces misteriosas seguían detrás de él, pero no podía ver quién o qué estaba golpeando su puerta. De repente, todo se detuvo. El silencio era ensordecedor.
Miguel esperó 5 minutos antes de atreverse a mover el camión. Puso primera velocidad y siguió adelante. Pero ahora notó algo que le heló la sangre. En la ventanilla del copiloto había marcas, huellas de manos, pero no eran humanas. Los dedos eran demasiado largos y había 6 de ellos. Kilómetro 223. La carretera comenzó a curvarse hacia las montañas y fue ahí donde Miguel vio el pueblo. Pero no era el pueblo de su destino. Este lugar no aparecía en ningún mapa. Las luces de las casas parpadeaban de manera extraña, como velas en el viento. No había señales de vida, ni autos, ni perros ladrando, ni siquiera el brillo azulado de televisores. Solo esas luces amarillentas que danzaban en las ventanas. Miguel sabía que debería seguir de largo, pero su curiosidad pudo más. Además, necesitaba combustible. El indicador marcaba menos de un cuarto de tanque y aún le faltaban kilómetros para llegar a su destino real. Tomó el desvío hacia el pueblo. El letrero a la entrada estaba tan deteriorado que era imposible leer el nombre. Las calles eran de tierra y sus llantas levantaron nubes de polvo que brillaban de manera antinatural bajo sus faros. Encontró lo que parecía ser una gasolinera en el centro del pueblo. Los surtidores eran antiguos, de esos con manivelas manuales que no se habían usado en décadas. Pero había luz en la pequeña oficina. Miguel bajó del camión y el silencio lo golpeó como una pared. No había viento, no había insectos, no había nada, solo el sonido de sus botas sobre la grava. Se acercó a la oficina y miró por la ventana. Había un hombre sentado detrás del mostrador, leyendo un periódico. Parecía normal, excepto por un detalle. El periódico tenía fecha de 1987 y el hombre no había levantado la vista ni una sola vez desde que Miguel llegó. Miguel golpeó la puerta de cristal. «Disculpe, ¿está abierto?» El hombre levantó la vista lentamente. Su rostro era equivocado. Los rasgos estaban en los lugares correctos, pero ligeramente desplazados, como una fotografía mal enfocada. Sonrió y Miguel vio que tenía demasiados dientes. «Por supuesto, amigo. ¿Qué necesita?» La voz sonaba como si viniera de muy lejos, aunque el hombre estaba a menos de 2 metros. «Combustible. Mi camión está afuera». «Ah, sí. Lo vi llegar. Hermoso vehículo. No vemos muchos camiones por aquí. De hecho, usted es nuestro primer visitante en... ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿30 años? ¿40? Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Solo necesito combustible y me voy». Por supuesto. Pero antes, ¿no quiere algo de beber? ¿Algo de comer? Mi esposa hace el mejor café de la región». Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que no había escuchado ni visto a ninguna mujer. Y más importante, no había cables eléctricos en el pueblo. ¿De dónde venía la electricidad para las luces? «Solo combustible, gracias». El hombre asintió, pero su sonrisa se hizo más amplia, mostrando aún más dientes de los que cualquier boca humana debería contener. «Como guste, los surtidores funcionan, pero tendrá que pagar primero. Son 1,000 pesos». 1,000 pesos por combustible diésel era un robo, pero Miguel solo quería salir de ahí. Sacó su cartera y puso el dinero en el mostrador. El hombre tomó los billetes y los olió profundamente, como si fueran flores. Delicioso. Hace tanto tiempo desde la última vez. Miguel no esperó a escuchar el resto. Salió de la oficina y se dirigió a su camión. Los surtidores, efectivamente, funcionaban, aunque el combustible que salía tenía un color ligeramente rojizo que no le gustó nada. Mientras llenaba el tanque, comenzó a notar movimiento en las ventanas de las casas cercanas, sombras que se desplazaban detrás de las cortinas.
figuras que se asomaban por las esquinas de los edificios, y todas parecían estar observándolo. Terminó de cargar combustible y subió rápidamente a su cabina, pero cuando intentó encender el motor, este no respondió. Giró la llave 1, 2, 3 veces. Nada. Fue entonces cuando vio que no estaba solo en la cabina. En el asiento del copiloto había una niña. No podía tener más de 8 años. Vestía un camisón blanco sucio y su cabello largo y negro le cubría completamente el rostro. «Hola, señor camionero». La voz era dulce, pero había algo en ella que hizo que Miguel sintiera náuseas. ¿Cómo entraste aquí? Siempre he estado aquí. Este es mi camión ahora. Miguel miró hacia la gasolinera. El hombre de demasiados dientes estaba parado en la puerta, observando y sonriendo. A su alrededor, más figuras habían aparecido de la nada. Hombres, mujeres, niños, todos con algo terriblemente equivocado en sus rostros. ¿Qué quieren de mí? La niña ladeó la cabeza, y por un momento Miguel pudo ver a través de su cabello. Donde deberían estar sus ojos, había solo cuencas vacías que parecían absorber la luz. Queremos que te quedes para siempre, como los otros. Los otros, los camioneros que vinieron antes, están aquí, con nosotros, felices. Nunca más tendrán que preocuparse por las entregas, por las facturas, por nada. Solo paz eterna. Miguel intentó abrir la puerta, pero ésta no se movía. Intentó romper las ventanas, pero el cristal no se agrietó ni siquiera cuando lo golpeó con todas sus fuerzas. Estaba atrapado. No luches, señor camionero. Solo acepta. Como yo acepté cuando mi familia se detuvo aquí hace tanto tiempo. Las figuras alrededor del camión se acercaron más. Miguel pudo ver que llevaban uniformes de diferentes épocas. Overoles de los años 50, camisas de los 70, chaquetas de los 90. Todos camioneros, todos muertos. Pero entonces Miguel recordó algo. En su guantera tenía un rosario que le había dado su abuela antes de morir. Lo había guardado ahí por años, sin pensarlo mucho, pero ahora lo tomó con manos temblorosas. Al momento de tocarlo, la niña gritó y se desvaneció como humo. El motor rugió a la vida sin que Miguel tocara la llave. Las puertas se desbloquearon. Miguel pisó el acelerador a fondo. El camión saltó hacia adelante, dispersando a las figuras que lo rodeaban. En sus espejos vio como el pueblo completo comenzaba a desvanecerse, como si fuera solo un espejismo. Pero la pesadilla no había terminado. Cuando regresó a la carretera principal, las luces misteriosas seguían ahí, siguiéndolo. Y ahora eran más, muchas más, como si todo un convoy fantasmal estuviera escoltándolo. Miguel condujo durante horas, aferrándose al rosario, hasta que finalmente vio las primeras luces del amanecer. Gradualmente, las luces en sus espejos comenzaron a desvanecerse, hasta que solo quedó una. Se detuvo en el primer pueblo real que encontró y bajó del camión con piernas temblorosas. Necesitaba llamar a su jefe. Necesitaba explicar por qué no había entregado la carga. Pero cuando abrió la parte trasera del tráiler para revisar la mercancía, se quedó helado. El compartimiento estaba completamente vacío. No había rastro de la carga que se suponía que debía entregar. En su lugar, había una sola cosa: un periódico fechado de 1987, con un titular que decía: «Camionero desaparece misteriosamente en la carretera montañosa». Y debajo del titular había una fotografía de Miguel. Miguel nunca volvió a tomar la ruta del diablo. De hecho, nunca volvió a ser el mismo. Sus compañeros camioneros dicen que ahora habla solo, que a veces se detiene en medio de la carretera sin razón aparente y que siempre
mantiene un rosario colgado de su espejo retrovisor. Pero lo más perturbador de todo es lo que dice cuando alguien le pregunta sobre esa noche. Solo sonríe de manera extraña y susurra: ellos siguen esperando. En la ruta del diablo, siempre están esperando al próximo camionero que necesite un poco de combustible. Y así termina esta historia, queridos oyentes. La próxima vez que vean las luces de un camión en la carretera durante una noche oscura, pregúntense: ¿es realmente un conductor vivo el que está detrás del volante? ¿O es uno de los eternos pasajeros de la ruta del diablo? Recuerden, algunas carreteras es mejor no tomarlas, sin importar cuánto paguen por el viaje. Dulces sueños. Segunda historia. Prepárense para conocer una historia que hará que nunca más vean los convoyes nocturnos de la misma manera. Esta es la experiencia de Roberto "El Lobo" Mendoza, un camionero solitario que durante 15 años había recorrido las carreteras mexicanas sin compañía, hasta la noche en que se unió al convoy que nunca debió existir. Era un viernes de noviembre, cerca de las 2 de la madrugada, cuando Roberto conducía su Peterbilt negro por la autopista que conecta Guadalajara con León. Llevaba una carga de electrodomésticos que debía entregar antes del lunes, así que había decidido manejar toda la noche para ganar tiempo. Roberto era conocido entre los camioneros por su preferencia a viajar solo. Mientras otros formaban convoyes para hacerse compañía durante los largos trayectos nocturnos, él prefería la soledad de la carretera, su música de rock en inglés y los kilómetros infinitos bajo las estrellas. Pero esa noche algo era diferente. Había estado manejando durante 3 horas cuando notó las luces en su espejo retrovisor. 3 camiones que se acercaban desde atrás, manteniendo una formación perfecta. Lo extraño no era verlos. Lo extraño era la velocidad a la que se movían. Roberto iba a 90 kilómetros por hora, pero estos camiones lo alcanzaron como si él estuviera detenido. El primero era un Kenworth blanco, brillante, como si acabara de salir del concesionario. El segundo, un Freightliner azul marino con cromados que reflejaban las luces de la carretera de manera hipnótica. El tercero, un Mack rojo que parecía haber salido directamente de los años 80, pero en perfectas condiciones. Lo que más llamó la atención de Roberto fue que ninguno de los 3 tenía placas visibles. El convoy lo rebasó lentamente y Roberto pudo ver a los conductores. El del Kenworth blanco le hizo una seña con las luces, el saludo tradicional entre camioneros. Roberto respondió automáticamente, pero algo en la situación no se sentía bien. Fue entonces cuando su radio CB crujió a la vida. Convoy Alfa 5, llamando al Peterbilt negro. ¿Me copias? Roberto dudó un momento antes de responder. No había compartido su canal de comunicación con nadie. Aquí Peterbilt negro. Los escucho, convoy. Bienvenido a la ruta nocturna, hermano. ¿Te gustaría unirte a nosotros? La carretera es más segura en grupo. La voz sonaba amigable, pero había algo en ella que Roberto no podía identificar. Algo vacío. Roberto miró hacia adelante. Los 3 camiones habían reducido la velocidad y ahora lo esperaban. Sus luces traseras parpadeaban en una secuencia que parecía casi hipnótica. ¿A dónde se dirigen?, preguntó Roberto. Al mismo lugar que tú, hermano. Siempre al mismo lugar. Esa respuesta no tenía sentido. Roberto no había mencionado su destino, pero la curiosidad pudo más que la precaución. Después de años de viajes solitarios, la idea de compañía no sonaba mal. Está bien, me uno al convoy. Excelente. Toma la posición 4. Y Roberto, bienvenido a la familia. El corazón de Roberto se detuvo por un momento. Nunca había dado su nombre por radio.
A pesar de la inquietud creciente, Roberto aceleró hasta alcanzar al convoy. Se posicionó detrás del Mack rojo, manteniendo la distancia segura, pero inmediatamente notó algo extraño. Aunque todos los camiones se movían a la misma velocidad, no podía escuchar el sonido de sus motores. Solo podía oír el rugido de su propio Peterbilt. Durante los siguientes kilómetros, el convoy mantuvo una formación perfecta. Cada curva, cada cambio de carril, cada maniobra se ejecutaba con una precisión militar. Era como si los 4 camiones fueran controlados por una sola mente. Roberto intentó iniciar conversación por radio varias veces, pero solo recibía respuestas cortas y crípticas. Afirmativo, hermano. Continúa adelante. Mantén la formación. Fue alrededor de las 3:30 de la mañana cuando las cosas se volvieron verdaderamente extrañas. El convoy tomó una salida que Roberto no recordaba haber visto en sus 15 años recorriendo esa ruta. La señalización decía Pueblo Santa Esperanza, 15 kilómetros, pero Roberto estaba seguro de que no existía ningún pueblo con ese nombre en la zona. Convoy Alfa 5, creo que tomamos la salida equivocada, dijo Roberto por radio. Negativo, hermano. Esta es la ruta correcta. Confía en nosotros. La carretera se había vuelto más estrecha y serpenteante. Los árboles se cerraban sobre ellos como un túnel viviente, y la única luz provenía de los faros de los camiones. Roberto miró su GPS, pero la pantalla solo mostraba estática. Después de 20 minutos por esa carretera fantasma, llegaron a lo que parecía ser un área de descanso. Había una gasolinera abandonada, un pequeño restaurante con las ventanas tapadas y varios camiones estacionados en lo que alguna vez había sido el estacionamiento. Los camiones del convoy se detuvieron en formación perfecta. Roberto hizo lo mismo, pero mantuvo su motor encendido. Hora del descanso, hermano. Llegó la voz por radio. Sal y conoce al resto de la familia. Roberto vio cómo los conductores de los otros 3 camiones bajaron de sus cabinas. A la distancia, y con solo la luz de los faros, parecían normales. Hombres de mediana edad, vestidos con las típicas camisas de franela y gorras de camionero. Pero cuando se acercaron a su Peterbilt, Roberto pudo ver sus rostros con claridad. No tenían ojos. Donde deberían estar sus ojos, había solo cuencas oscuras que parecían absorber la luz. Sin embargo, se movían como si pudieran ver perfectamente. Caminaban directamente hacia él, sonriendo con bocas que tenían demasiados dientes. «Sal, Roberto», dijo uno de ellos, aunque Roberto no vio moverse sus labios. La voz parecía venir directamente de su cabeza. «Es hora de que conozcas tu nuevo hogar». Roberto pisó el acelerador, pero el camión no se movió. El motor rugía, pero las ruedas no giraban. Era como si el vehículo estuviera clavado al suelo. «No puedes irte, hermano», dijo otro de los conductores. «Nadie se va una vez que se une al convoy». Fue entonces cuando Roberto notó los otros camiones estacionados en el área de descanso. Docenas de ellos, de diferentes épocas y marcas. Algunos parecían haber estado ahí durante décadas, y en cada cabina pudo distinguir una figura sentada detrás del volante, inmóvil, como maniquíes. Los 3 conductores sin ojos rodearon el Peterbilt. Uno de ellos comenzó a golpear la puerta de la cabina con los nudillos, produciendo un sonido que resonaba como campanas funerarias. «Abre, Roberto. Es más fácil si no luchas». «¿Qué son ustedes?», gritó Roberto, aunque su voz apenas salía de su garganta. «Somos los que nunca llegaron a casa», respondió el del Kenworth blanco. «Los que se quedaron en la carretera para siempre. Y ahora tú eres uno de nosotros». Roberto miró desesperadamente alrededor de su cabina buscando algo.
cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Sus ojos se posaron en una fotografía pegada al tablero. Su hija de 5 años sonriendo en su último cumpleaños. La imagen le dio fuerzas. No iba a rendirse. No iba a convertirse en una de esas cosas. Recordó algo que le había enseñado su abuelo, un viejo camionero que había trabajado en las rutas más peligrosas del país. Hijo, cuando la carretera te muestre algo que no debería existir, dale la espalda y maneja en reversa. Nunca le des la cara al diablo. Roberto puso reversa y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Esta vez, el camión respondió. Salió disparado hacia atrás, derribando a uno de los conductores sin ojos. Los otros 2 gritaron, pero no era un sonido humano. Era como el chillido del metal contra metal, como frenos que se sobrecalientan. Roberto giró el volante y logró dar la vuelta. Mientras aceleraba de regreso hacia la carretera principal, pudo ver por sus espejos cómo el área de descanso completa comenzaba a desvanecerse, como si hubiera sido solo un espejismo. Pero los 3 camiones del convoy lo seguían. Lo que siguió fue la persecución más terrorífica de la vida de Roberto. Los 3 camiones fantasma lo seguían a una velocidad imposible, a veces desapareciendo y reapareciendo a los lados de la carretera, otras veces volando literalmente sobre el asfalto. El Kenworth blanco se puso a su lado izquierdo y Roberto pudo ver al conductor sin ojos gritándole algo. Aunque no podía escuchar las palabras sobre el rugido de los motores, pudo leer sus labios. Eres nuestro, siempre serás nuestro. El Freightliner azul intentó golpearlo desde la derecha, pero Roberto logró esquivarlo. El Mack rojo apareció frente a él, bloqueando la carretera, obligándolo a desviarse hacia el acotamiento. Durante kilómetros, la persecución continuó. Roberto manejaba como nunca antes lo había hecho, usando cada truco que había aprendido en sus años en la carretera. Pero los camiones fantasma parecían conocer cada movimiento antes de que él lo hiciera. Fue cuando vio las primeras luces del amanecer en el horizonte que algo cambió. Los camiones fantasma comenzaron a desacelerarse. Sus formas se volvieron más transparentes y gradualmente, uno por uno, se desvanecieron como niebla bajo el sol naciente. Roberto no se detuvo hasta llegar a la siguiente ciudad. Cuando finalmente paró en una gasolinera, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la manguera de combustible. Le tomó 3 tazas de café y 2 horas de conversación con otros camioneros antes de poder procesar lo que había vivido. Cuando finalmente logró calmarse, decidió reportar el incidente. Pero cuando habló con la policía local sobre el área de descanso y la carretera que había tomado, la respuesta que recibió le heló la sangre. Señor Mendoza, no existe ningún pueblo llamado Santa Esperanza en esta región, y la salida que usted describe fue clausurada hace 30 años después de una serie de accidentes misteriosos. El oficial le mostró archivos antiguos. Aparentemente, durante los años 80 y 90, varios camioneros habían reportado experiencias similares en esa zona. Convoyes fantasmales que aparecían de la nada, áreas de descanso que no deberían existir, conductores que invitaban a otros a unirse a su familia. Pero lo más perturbador era la lista de camioneros desaparecidos en esa ruta. Más de 50 nombres a lo largo de 3 décadas. Todos habían desaparecido durante la madrugada. Ninguno había sido encontrado jamás. Roberto continuó trabajando como camionero, pero nunca volvió a manejar solo de noche. Siempre viajaba en convoyes reales, con conductores que conocía personalmente. Y cada vez que veía luces sospechosas en sus espejos, cambiaba inmediatamente de ruta. Pero hay algo que Roberto nunca le contó a la policía, algo que lo aterra hasta el día de hoy. Cada año,
en la misma fecha, recibe una llamada por radio, CB. Siempre a las 2 de la mañana exactamente, siempre en el mismo canal y siempre es la misma voz. Convoy Alfa 5 llamando a Roberto el Lobo Mendoza. Tu lugar en la formación sigue esperándote, hermano. Algún día regresarás a casa con nosotros. Roberto ha cambiado de radio 5 veces. Ha cambiado de camión 3 veces. Ha cambiado incluso su indicativo de llamada. Pero las llamadas continúan. Y lo más terrorífico de todo es que, con cada año que pasa, la idea de responder a esa llamada se vuelve más tentadora. Porque después de todo, ¿qué es un camionero sin su ruta? ¿Qué es un conductor sin su destino final? La semana pasada, Roberto me confesó algo que me hizo escribir esta historia. Me dijo que había comenzado a soñar con ellos, con los conductores sin ojos, con el convoy fantasma, y en sus sueños, él está manejando junto a ellos, parte de la formación perfecta, viajando por carreteras que no aparecen en ningún mapa. Me dijo que cuando despierta, puede jurar que escucha el sonido de motores diésel a la distancia, llamándolo. Y anoche, Roberto no llegó a casa. Su esposa me llamó esta mañana. Su camión fue encontrado abandonado en una carretera secundaria, con el motor aún funcionando y las luces encendidas. No había señales de lucha, no había señales de Roberto. Solo había una nota en el asiento del conductor, escrita con una letra que no era la suya. Finalmente encontré mi convoy. Gracias por esperarme, hermanos. Y así termina esta historia, queridos oyentes. Pero tal vez no sea realmente el final, porque dicen que en las carreteras de México, durante las madrugadas más oscuras, aún se puede ver al convoy fantasma buscando nuevos miembros. 4 camiones en formación perfecta. 4 conductores que nunca llegaron a casa y siempre hay espacio para uno más. La próxima vez que manejen de noche y vean luces extrañas en sus espejos, pregúntense, ¿son otros conductores buscando compañía? ¿O es el convoy que busca completar su familia? Y recuerden, algunas invitaciones es mejor no aceptarlas, sin importar lo solitaria que se sienta la carretera. Que tengan dulces sueños y conduzcan con cuidado.